En cambio, cuando una persona es internada en una casa de salud, el periodo se incrementará, permitiéndole tener más elementos que apoyen su criterio sobre el servicio. Como un servicio es brindado por personas y no existen dos seres humanos similares, con respecto a su comportamiento van a ocasionarse variaciones. Una simplificación excesiva, muchas de las veces, con el afán de que el servicio, por más complejo que sea, pueda ser entendido por todos los usuarios, se trata de simplificar al máximo, provocando que se subestime la real complejidad de los procesos y operaciones que tiene. Muchas de las veces, uno cuando asiste a una consulta médica piensa que lo único que tiene que hacerse es que el médico le analice y listo, pero atrás de esto debe haber otros análisis que el cliente o el paciente o usuario no los percibe. O sea, al simplificar mucho de esto va a decir, pero si lo único que tenía que hacer era atender, y muchas de las veces no es eso. Tendría que revisar el historial clínico, ver, por ejemplo, enfermedades que haya tenido, ver y comparar, por ejemplo, la medicación que le está dando y ver que no tenga algún efecto posterior o efecto secundario. Por lo tanto, hay muchas más variables que deberían considerarse. Descripciones incompletas, el omitir detalles por el desconocimiento de algunas de las etapas y operaciones del servicio por parte de los colaboradores de una organización, envía un mensaje erróneo y deficiente, evidenciando una falta de involucramiento con la organización. La subjetividad. Cuando se expresa un criterio sobre el servicio, se lo hace desde el punto de vista personal y de acuerdo a cómo cada persona piensa. Si usted, como gerente, sugiere a sus colaboradores que den un servicio con más calidez, este término para usted puede tener otras connotaciones que no necesariamente serán las mismas para todos. El realizar un plano de servicio, que es una representación gráfica del sistema del servicio, identificando cada una de sus etapas y elementos con el propósito de que los colaboradores involucrados puedan entender y trabajar en función a los objetivos de la organización, olvidando sus posturas personales. Al hablar de gerencia indica o hace referencia de que debemos estandarizar, debemos procedimentar una herramienta para tener una evidencia gráfica y una ruta a seguir. En marketing y en el servicio son los planes o planos de servicio, en donde usted identificará secuencialmente cuáles son los responsables y las actividades que se van a tener que ir cumpliendo para la ejecución de una determinada tarea. Ustedes en su guía tienen un plano de servicio donde se evidencia o se coloca cada una de sus niveles que hace referencia a la evidencia física, las acciones del empleado, los procesos de apoyo. ¿Cómo se elabora un plano de servicio? Lo primordial es identificar el proceso que se va a poner en el plano, identificar al cliente o segmento, hacer un mapa del proceso desde el punto de vista del cliente, vincular las actividades de contacto con las funciones de apoyo necesarias, agregar evidencia del servicio en cada acción del cliente. Cuando yo defino cada una de las etapas y los pasos de un proceso de atención en una clínica o un hospital, puedo ir controlándolos de mejor manera. Otra herramienta para poder controlar esos elementos es el establecer estándares duros definidos por el usuario, que son todos aquellos que pueden ser medidos por medios de conteo, cronometrados o auditados. Para la salud, este estándar se relacionaría con just in time o con el justo a tiempo, en el que un usuario que espera su turno para ser atendido por un especialista, estándares suaves definidos por el cliente, no se los puede contar, cronometrar o observar, hay que documentarlos utilizando datos perceptivos que consisten en el análisis de opiniones que no se puede observar de forma directa. ¿Qué podemos nosotros considerar como evidencia física y ambiente de servicio? Si tenemos un hospital, y tal como está también citado en su guía, colocado el mismo gráfico y la misma tablita,
Encontramos el ambiente de servicio, que puede ser el exterior del edificio, el estacionamiento, la señalización, las áreas de espera, etc. Otros tangibles, los uniformes, los informes, los estados de facturación, el sitio web. ¿Qué papel juegan los empleados en la entrega del servicio? Los colaboradores son importantes. ¿Por qué? Ellos son el servicio. Ellos son la organización a los ojos del cliente, son la marca, son los comercializadores. La unidad 4 hace referencia a las funciones de los usuarios en la entrega del servicio. La entrega por medio de intermediarios y canales electrónicos. Un nivel bajo de participación se tendrá cuando se brinde una charla sobre un tema referente a la salud, en donde los usuarios lo único que tendrán que hacer es estar presentes y escuchar. Es decir, aquí el usuario no va a tener una interacción activa, solamente pasiva, porque lo único que va a hacer es escuchar. Un nivel moderado de participación es donde un usuario debe aportar información o realizar esfuerzos. Un ejemplo, cuando a un usuario en una consulta médica se le solicita información sobre la edad, hábitos alimenticios, o se solicita que colabore en algunas acciones como recostarse, respirar profundo, descubrirse su antebrazo para la toma de la presión arterial, etc. El alto nivel de participación implica que los usuarios son coproductores del servicio, al tener gran participación en él, alterando hasta su posible resultado. Un caso sería un usuario que tenga diabetes mellitus tipo 2 y acuda a un especialista para vigilar su enfermedad. Este usuario tiene un nivel alto de participación, pues deberá seguir todas las instrucciones y recomendaciones en su vida cotidiana sobre la alimentación, el ejercicio, la administración de medicamentos para que el tratamiento tenga éxito. Al ser gerentes también nosotros debemos administrar la demanda y la capacidad. Y al ver esta frase, tal vez muchos de ustedes se sientan un poco involucrados o deben haberlo escuchado cuando en algún hospital, clínica, etcétera, se ha mencionado que no se tiene cama para poder ingresar al paciente. Las combinaciones diferentes entre la capacidad y la demanda generan una demanda en exceso, que hace referencia a la capacidad que tenga la organización, será superada por la demanda, provocando el rechazo de los usuarios que necesitan el servicio. Cuando existen más usuarios, más pacientes de la capacidad instalada que tiene una empresa, pues lamentablemente la percepción que se dará a los usuarios es de que se está brindando un mal servicio. Otra perspectiva es la demanda que excede la capacidad óptima. La demanda será igual a la capacidad máxima de la organización. Ningún usuario será rechazado, pero el servicio decaerá por necesitar de todos los recursos al mismo tiempo. Otra posibilidad es la demanda y la oferta están equilibradas a nivel de capacidad óptima. No existe una saturación del servicio, esto permite que los colaboradores realicen su trabajo sin excesos ni presión. Capacidad en exceso. Existe una demanda mínima del servicio, ocasionando que los recursos sean subutilizados en la organización. Función de los costos no monetarios. Los costos no monetarios pueden clasificarse en costos de tiempo, costos de búsqueda, costos de conveniencia y costos psicológicos. Nosotros debemos considerar que no solamente cuando un usuario, un paciente, va a una clínica, a un hospital, a un centro médico de especialidades, está preocupado solamente en el dinero. Obviamente es un punto, una variable muy importante, pero muchas de las veces las personas también se preocupan por el costo del tiempo. Es decir, el tiempo que espera en promedio en un consultorio médico es de 20 minutos en promedio, de acuerdo a American Medical Association, en donde se indica que un estándar de tiempo de espera en una consulta médica es de 20 minutos.
A esto se debe adicionar que el tiempo empleado para llegar a la organización de salud que depende de su ubicación. ¿A quién no le ha sucedido que muchas de las veces cuando uno asiste a una consulta médica va a ocupar toda su mañana, toda la tarde o parte de la noche porque necesita pedir permiso en su trabajo, el organizarse, si tiene otras responsabilidades familiares, deja de hacerlas, etcétera, y no consume solamente el tiempo que en el mejor de los casos, y si trabajamos con este estándar sería 20 minutos, que como conocemos no es así, sino un poco más, tendríamos que ir sumando todos esos tiempos y ver todo el costo del tiempo en el cual incurriríamos. El costo de la búsqueda es el esfuerzo que realiza el usuario para encontrar al proveedor de servicio que cubra con las expectativas planteadas, lo que requiere de visitas a distintos proveedores para poder analizar las propuestas y finalmente tomar una decisión. ¿Cuántas veces uno no ha tenido que asistir a varias consultas médicas con varios médicos, valga la redundancia, hasta que de pronto puedan satisfacer las necesidades en el sentido de darle esa medicación que solucione el problema que lo está quejando? Costos de conveniencia. Un usuario que debe realizarse un examen de imagen y el turno otorgado coincide con su horario de trabajo, entrará en un conflicto al tener que decidir si asiste al examen o continúa en su trabajo. Los costos psicológicos. Si un usuario es rechazado, maltratado, ignorado, o si la demanda de él en un cambio de paradigmas, como el ser atendidos con nuevas metodologías, a las que no esté acostumbrado, producirá un efecto inmediato en su percepción del servicio. Fijación de precio. Nosotros podemos fijar los precios basados en los costos. Como ustedes ya han revisado los módulos anteriores de supervivencia, de economía, en donde se ha hablado de forma muy clara lo que hace referencia a evaluaciones de proyectos y la parte macroeconómica, nosotros y microeconómica podemos también hacer referencia a lo que son una fórmula básica del precio, que es la igualdad de los costos directos más los gastos fijos y más el margen de la utilidad. La fijación de precios basada en la competencia es la comparación con otras organizaciones que ofertan un idéntico servicio en un mercado semejante y no necesariamente consiste en colocar igual precio de la competencia, sino utilizar sus precios como referencia para el precio a colocar en su organización. Fijación de precios basadas en la demanda. Este enfoque, a diferencia de los anteriores, que prioriza la organización y la competencia, centra su atención en los usuarios. Aquí hay que puntualizar de que en el caso anterior de la competencia, nosotros podríamos ocupar algunas estrategias. O sea, si vemos que nuestra competencia, y obviamente en función de los costos que nosotros tengamos en nuestra organización, podríamos ofrecer un precio inferior a la competencia, lo cual nos produciría una ventaja competitiva para poder atraer más clientes. O en el caso, como estamos viendo en este momento, la fijación de precios basados en la demanda hace referencia a que nosotros podemos poner un precio mucho más alto si la demanda es, vale la redundancia, es alta o es lo suficientemente fuerte, por lo cual sabemos que los usuarios estarán dispuestos a pagar un precio que pongamos como organización porque el servicio es demandado en su mayoría. Finalizamos entonces la unidad 4 dejándoles una cita que es muy importante y que encaja perfecto a lo que hace referencia a la labor como personal de salud, que fue dicha por el señor Benjamín Antonio Loyola Vivar, quien decía que los pacientes deberían ser todos quienes son personal de salud, porque deben comprender nuestros temores, inseguridades, necesidades y dificultades que tenemos al afrontar una enfermedad, agudizada por estar en un medio desconocido y con un conocimiento inferior sobre la salud de lo que poseen los profesionales. Y muchas de las veces nosotros, cuando estamos en la posición de galenos, enfermeras, laboratoristas clínicos, terapistas físicos, etc., pensamos de que quien tiene que ser paciente son justamente los usuarios, y no necesariamente es así.